Saludos amigas y amigos televidentes, sean bienvenidos a una nueva edición de Adelante Nicaragua, hoy 5 de junio. Llevamos 7 semanas desde el inicio de la crisis y actualmente nos encontramos en un impasse, donde una cultura política de derechos tiene dificultades de abrirse camino. El dolor y la inmediatez hace más difícil encontrar una solución de consenso. Tenemos alternativas y tenemos instrumentos, tanto a nivel de país como a nivel internacional, que pueden dar apoyo a una salida en este nuevo marco de cultura de paz. Para estas reflexiones contamos con la participación de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Fanor Avendaño. Muchas gracias, doctor. Te agradezco la invitación y una vez más compartir con los televidentes y compartir con vos, que para mí siempre es un aprendizaje. Muchas gracias, doctor, igualmente. ¿Podemos comenzar por lo nacional o por lo internacional? Como vos lo decías, con todo gusto. Comencemos con los instrumentos internacionales. Tenemos actualmente la reunión de la 48ª reunión de la OEA. Se ha tratado el asunto de Nicaragua. Hay diversos temas, diversas posiciones que se han venido señalando. Y nos gustaría entender qué es lo que los nicaragüenses podemos esperar y no podemos esperar para apoyo y fortalecimiento de una salida en el marco de una cultura de paz. Es muy interesante y te agradezco que hayas tocado este tema por la siguiente razón. En el 70 aniversario de la OEA, hace 5 años la creíamos muerta. Fíjate qué curioso. Se ha revitalizado, hay juego de tendencias que es importante, hay espacios de países, hay votos equilibrados. Muchas personas la criticarán, otras la cuestionan, otros están avasallándola, pero es el instrumento que tenemos en América, no hay otro. Tenemos ahí la Corte Interamericana, tenemos espacios de la sociedad civil y tenemos el foro político internacional por excelencia, que es la OEA. Se pretendió con espacios de otros países, como es la Alianza Latinoamericana, ¿vos viste? Y se armaron sus grupos, en este caso el grupo de Lima, el grupo de Río, tenemos el grupo del ALBA, pero al fin y al cabo todos terminan de una u otra manera convergiendo en el foro por excelencia en la política continental, que es la OEA. Esta 48 asamblea tiene 2 referentes importantes. Uno, que se ha tomado un tema que tiene demasiada polémica y que yo pensé que podría inclusive salir fraccionada la OEA, no sé, todavía hay que esperarlo, por el tema Venezuela. 2, que tendría que tener un reencuentro de la sociedad civil y ver la beligerancia que en los últimos 20 años se le ha dado a la sociedad civil, y ver si esa sociedad civil había tomado madurez en estos 70 años de la OEA, porque siempre había grupos de expresión, pero es después de 50 años, de medio siglo de la OEA, que comenzaba a tomar fuerza y a tener foros específicos la sociedad civil, en la cual yo he estado en otras ocasiones ahí compartiendo como sociedad civil en la OEA en Washington. Ahora bien, ¿qué pasa en este momento en la OEA? Hay un sinnúmero de países que están actuando en algunas ocasiones en bloques y en otras ocasiones en base a intereses políticos y a coyunturas puntuales. Entonces, por eso hemos visto que hay muchos intereses encontrados y vemos alianzas que días o meses antes ni siquiera te las imaginabas, o acuerdos políticos, como es el caso de la resolución que están introduciendo hasta este momento, y no se ha retrocedido, Estados Unidos y Nicaragua en el tema nicaragüense. ¿Y qué podríamos esperar como mecanismo de fortalecimiento al actual debate nicaragüense en el marco de esa cultura de paz? Porque cultura de paz de largo plazo es lo que todos deseamos. Bueno, hay grupos nicaragüenses, yo lo decía en los medios de comunicación de ayer, que de manera legítima están ahí porque son sociedad civil, independientemente de los criterios políticos,
de sus expresiones políticas, de sus manifestaciones políticas. Están ahí porque la OEA da un espacio. Y estos grupos pensaban que podían tomar la capacidad para que Nicaragua entrara en la agenda de lo que es la Asamblea, de lo que es la 48, ¿verdad? En la agenda política e institucional, y crear inclusive las condiciones para la aplicación de la Carta Democrática. No se pudo, pero se hizo un intento. Pero sí hay toda una expresión política y países que apoyan. Llegan hasta 12 países en ese sentido. Hay otros países que se abstienen, que llegaron a 13, más 6 que votaron en contra, que hacen una correlación de fuerza positiva al gobierno de Nicaragua, que también es legítimo y que hay que aceptar. Atendiendo estas dos realidades, voy a lo que usted plantea. Ya, porque tendría que haber de estas realidades. Bueno, hay una pista planteada, servida, estructurada, donde Nicaragua puede buscar una senda del diálogo. ¿Por qué? Porque en vista de que la OEA tuvo más beligerancia a la Secretaría General y llegó al convencimiento de uno de los países más fuertes y beligerantes, entre otros también, como es Estados Unidos, y le dice: aquí hay una concertación internacional donde se le puede plantear a Nicaragua una salida cívica efectiva a la problemática interna que tiene el país de Nicaragua. Los actores políticos que estaban por una posición o siguen por una posición de la salida inmediata al gobierno del presidente Ortega, de una u otra manera tienen que analizar esta realidad. ¿Por qué tienen que analizar esta realidad? Porque esa correlación de fuerza internacional no les está favoreciendo. Y lo que está favoreciendo es la salida a un diálogo, pero un diálogo que comience con inmediatez. ¿Qué entendemos con esto? Que hay, para el país de Nicaragua hay una esperanza también, que se resuelva por la vía electoral y por elecciones libres y observadas la crisis política del país, que no va a ser hoy, porque es imposible, ni va a ser mañana, pero sí de forma oportuna, que puede plantearse esa forma oportuna en base a condiciones políticas. Ahí está la habilidad, ahí está la estrategia política y ahí está el sentido de oportunidad de los actores que están oponiéndose al presidente Ortega y de los sectores que están ahorita en Nicaragua en una especie, en base a los derechos constitucionales, de un levantamiento civil. O sea, la OEA es un instrumento americano de fortalecimiento del Estado democrático. Esa es su función central. Se supone, por lo menos. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Sí. Y es coherente esperar de ellos que estén llamando justamente a volver a ver los mecanismos institucionales nacionales que favorezcan esta salida. Indudablemente que sí. Lo que sí tendríamos que ver es hasta qué sentido, en qué medida esta disposición trascendental, si la tenemos hoy a las 4 de la tarde. Ya cuando repitas el programa ya la vamos a tener, ¿verdad? Por eso puedo especular. Sí. A las 4 de la tarde, que serían las 6 de la tarde, hora Washington, tendría que estar si la resolución Nicaragua-Estados Unidos tuvo modificaciones, tuvo aceptación y se convierte en un manifiesto político que lo puedan abrazar la mayoría de los países de la OEA, porque entonces sí y solo sí se plantea lo que me estás diciendo, y Nicaragua tendría que revisarse a lo interno qué van a hacer los sectores que están demandando la salida inmediata del presidente Ortega y algunos cambios que se habían planteado, que algunos constitucionalistas dijeron que prácticamente se planteaba la refundación del Estado. Entonces, vas a contenerte, vas a acrecentarte, vas a replantearte, ahí está la incógnita. El reto sigue siendo una cultura política basada en el marco institucional y en materia de derecho, y además responsabilidad sobre todo nuestra de poder encontrar una salida de ese tipo.
Nicaragua también cuenta con otros instrumentos internacionales que algunos se han estado poniendo en discusión, ¿verdad? Que habría que evaluar realmente cuál es la pertinencia de este tipo de instrumentos. Por ejemplo, se ha hablado hasta de los cascos azules, pero sobre ese tema vamos a volver en el próximo segmento. Muchas gracias. Sí. Bienvenidos amigas y amigos nicaragüenses a esta segunda segmento del día de hoy. Estamos hablando con el doctor Fanor Avendaño sobre el marco institucional y las alternativas nacionales e internacionales que tenemos a disposición para encontrar una salida en el marco de la cultura de paz en el actual impasse que vive el país. Habíamos visto en el segmento anterior que la OEA proponía y volvía las responsabilidades hacia nosotros mismos para encontrar esta salida. Pero antes de tocar este tema de los instrumentos internos que nosotros tenemos disponibles, quisiera abordar un tema más que se ha estado tocando mucho y que parece un poco excesivo, ves que son los instrumentos internacionales. Por ejemplo, se ha estado tocando el tema de los cascos azules. ¿Aplican los cascos azules para la situación actual de Nicaragua? No, y además la naturaleza de los cascos azules no es esa. Nicaragua tiene un conflicto planteado y hay una realidad, y lo hemos dicho en todos los medios de comunicación. Hay dos correlaciones de fuerza, la del Estado, gobierno, y tiene su partido que gobierna, que es el presidente Ortega, y los grupos de muchos estamentos de la sociedad que están en una lucha de levantamiento civil. Y es una correlación de fuerza y no lo podés evitar. Que no han llegado a un punto beligerante del derrocamiento del gobierno. En algunos casos se analiza que no están ni cerca de eso, sino que es un conflicto planteado. Eso hay que estimarlo. Lo otro es, los cascos azules actúan por mandato ya de las Naciones Unidas con la venia del Consejo de Seguridad, y es cuando los estados están fallidos, cuando no hay donde gobernar, cuando hay inseguridad total y cuando hay una petición de varios países e instrumentos jurídicos internacionales que dicen que sí tienen que llegar los cascos azules. En materia de derechos humanos, para la preservancia, la observación y la garantía, ya la OEA y el Estado de Nicaragua llegaron a un acuerdo que venga la Corte Interamericana con sus equipos de profesionales a hacer lo que tienen que hacerse para lograr los procesos de justicia en los casos de derechos humanos y presentarlo, y que el Estado de Nicaragua se responda por ello. Por lo tanto, no es la etapa ni siquiera parecida, ni cercana ahorita de los cascos azules. Sí procede el alto comisionado, que bien sabes vos cómo trabaja, para derechos humanos de las Naciones Unidas. Sí procede para observar, sí procede para coadyuvar a lo que está haciendo la CID, ¿verdad? En este caso sí, pero de ninguna manera pues se puede engañar a la gente y tergiversar, como andan tergiversando otros, que los cascos azules es para venir a reprimir. Por favor, los cascos azules en las Naciones Unidas, en la mayor parte, hay, como vos sabés, desproporciones que han habido en todos lados. Pero en la mayor parte, en su mayoría, los cascos azules para preservar, primero, el caos de un país que ya está en un gobierno fallido. Ok, eso es bueno aclararlo para nuestros amigos televidentes, ¿no? Que no siempre están informados sobre los instrumentos internacionales. Y observar algo muy importante, si me disculpas, te pido mil dispensas por haberte interrumpido. Aquí hay un ejército institucional, aquí hay un ejército de Nicaragua que está en total aplicación, garantía y desarrollo institucional válido. Aquí el ejército inclusive está tan fuerte que no ha salido de los cuarteles. ¿Te imaginas cómo está de fuerte? Y está tan fuerte que de uno y otro lado quisiera que salga, en vez de decir que tenga cuartelado. Entonces eso te da la garantía de que el Estado de Nicaragua tiene su fuerza militar, su ejército intacto y que no ha entrado en lo más mínimo de un Estado fallido. El ejército está garantizando las instituciones, está garantizando la frontera, está garantizando nuestros mares. El ejército de Nicaragua está garantizando también la lucha contra el narcotráfico y el crimen internacional,
Y eso es muy importante, que la población esté segura de que nuestro ejército está atento a los acontecimientos, pero no está beligerante en la acción política. O sea, tenemos un ejército enteramente profesional y eso las Naciones Unidas lo va a valorar. Eso lo valora los países de la OEA y lo valoran los organismos internacionales competentes en el área de preservancia de los derechos humanos. Ok, entonces esto nos trae hacia nosotros, hacia la responsabilidad de los nicaragüenses, hacia la sociedad, hacia nuestra sociedad comunidad que queremos construir y que tanto nos ha costado. ¿Cómo podríamos pensar o qué instrumentos podríamos pensar en el corto plazo? Porque yo creo que el gran reto es el corto plazo. Tenemos un dolor, tenemos una violencia que parece salirse de control y crecer, ¿verdad? Y además una violencia que crece y parece salirse de control de manera real y de manera ficticia, porque tenemos también toda una campaña mediática que tiende a exacerbar también el estado actual de caos. Entonces, frente a este reto, frente a esta necesidad de una cultura de diálogo y una cultura que preserve la institucionalidad, ¿con qué contamos nosotros los nicaragüenses? ¿Con qué cuentan, diría yo, todos los grupos que queremos paz de todos los bandos para poder controlar a todos los violentos de todos los bandos? Hay algo importante que el pueblo de Nicaragua tenemos que rearmarnos. Digo rearmarnos en el sentido moral, ético, cívico. Tenemos instrumentos legales, que es la Constitución política, el primer instrumento. Algunos cuestionan de que no se puede solucionar por medio de la Constitución porque la ha violentado el presidente de Nicaragua. Entonces, como la violentó uno, la voy a violentar yo. Eso no es válido moralmente. Por eso hablo del rearme moral. Si la otra persona violentó la ley, no da lugar a que yo la violente. Es más, si yo quiero rescatar la ley, si yo quiero rescatar la Constitución, la voy a respetar. Entonces, la salida al conflicto, ¿cómo tiene que ser? Tiene que salir de una salida única, exclusiva, preponderante, constitucional. Entonces, el primer instrumento que tenemos es la Constitución y el respeto a la misma. Lo segundo, las leyes que hay que rescatarlas o hay que reivindicarlas, las leyes que tenemos ordinarias. Tenemos que la aplicación del debido proceso, tenemos que saber de que la gente tiene garantías legales que hay que hacer uso de ellas y tenemos que saber que los funcionarios del Estado están en la total obligación de respetar las leyes. Nadie puede ser detenido más de determinada hora. Tiene que ser puesto a la orden del juez o ser liberado. Tienen que los recursos de habeas corpus, de amparo, tienen que ser admitidos y resueltos en horas, dice la Constitución política. Nadie puede estar detenido, por ejemplo, 72 horas. A las 48 horas tiene que ser puesto a la orden de un juez. Esos son instrumentos. En materia de seguridad nacional, yo cuestionaba mucho cuando decían que se acuartele la policía. No, yo les decía en los medios de comunicación que se acuartelen los antimotines. La policía tiene que estar resguardando el orden público, tiene que tener resguardando los semáforos, tiene que estar viendo la seguridad económica. Y tenemos al ejército de Nicaragua que es por mandato de ley el que tiene que resguardar la frontera, la soberanía y la propiedad pública y privada en casos de emergencia. Entonces, tenemos instrumentos en los que podemos hacer lo interno. Ahora, instrumentos legales para el diálogo también existen. Instrumentos políticos de sobra. Y hoy día teníamos una mesa de diálogo donde el gobierno le solicitó el gobierno de Nicaragua a la Iglesia Católica que fuera testigo y mediador. Y la Iglesia accede. Por eso es que cuando el respetado canciller dice que la actitud de la propuesta es golpista, no podía decirle porque él llamó a la Iglesia Católica. Y estamos viendo que la Iglesia Católica ha jugado un rol muy importante en tratar de mediar y evitar muertes. Por lo tanto, sí hay que seguir el diálogo. Sí que esa comisión 3+3 tiene que reactivarse y volver a la mesa de negociación porque ya hay elementos suficientes para ir a la mesa de negociación y entre esos elementos
suficiente. El primordial de ello es que el sistema político de justicia y los actos de violencia y de represión, los actos de violencia, como bien decía, hay que pararlos de uno y otro lado, y los actos de represión hay que suspenderlos de parte de las fuerzas policiales, de lo que le llaman los antimotines del gobierno, y algunas fuerzas de choque, que es evidente que hay que suspenderlas. En la actual situación, lo que uno observó durante este proceso de diálogo que se cerró en días anteriores, es que habían dos problemas. Un problema de lo inmediato, te vas, no te vas, que además se cierra sobre un tema que creo que está en el corazón de la discusión, y es las representaciones. Es decir, el gobierno fue electo en un proceso electoral de 62%, con un voto favorable del 72% en su momento, ¿no? Y la oposición no puede todavía expresar o demostrar cuál es su peso relativo como pensamiento social. Sobre esta pregunta volveremos en el siguiente segmento. Amigos y amigas televidentes, estamos de regreso en el tercer segmento hablando con el doctor Fanor Avendaño sobre qué instrumentos nosotros podemos contar a nivel nacional para encontrar una salida de paz duradera en el marco de derechos que toda la comunidad nicaragüense quiere. Tenemos instrumentos, se ha señalado, tanto internacionales como nacionales, pero también veníamos comentando que había un problema a la hora de la mesa de diálogo, tal vez dos problemas a la hora de la mesa de diálogo que sería importante considerar antes de una nueva ronda de diálogo. El primero es la legitimidad, ¿verdad? Es decir, lo que se señalaba, teníamos un gobierno con una elección, ¿ves?, que representa una parte de la población, y tenemos una oposición beligerante que también son diversos grupos que plantean una agenda que, sin poder explicar cuál es el peso de ese pensamiento que ellos representan. Esa va a ser, digamos, como uno de los retos. El otro de los retos es que nosotros vimos en la mesa de diálogo anterior, tiene que ver con el tamaño y los temas a venir a ser tratados dentro de la agenda, que puedan ser viables o no sean viables. O sea, en la agenda anterior prácticamente era una refundación del Estado sin una constituyente y sin unas personas electas para eso. Comencemos con la primera parte. ¿Cómo podríamos nosotros, sociedad nicaragüense, resolver el problema de las legitimidades? En primer lugar, aquí se plantea algo que yo creo que con el acuerdo de la OEA y la voluntad política y la anuencia del país, que tiene más intereses en nuestro primer socio comercial, que es los Estados Unidos, y la expresión de sectores macroeconómicos del país, es que aquí esto se resuelva en base a un proceso electoral limpio. Ahí hay acuerdo ya. Es más, en los sectores más radicales hay el acuerdo de que sí, que Nicaragua entre en un proceso electoral limpio. Ahora está, ¿cuánto tiempo vamos a demorar? Hay una persona que aquí es voz autorizada en elecciones, que es Roberto Curni, que dijo algo muy importante. Teniendo un nuevo Consejo Supremo Electoral, nosotros en 6 meses hacemos elecciones. Y técnicamente dice, nosotros lo podemos demostrar que así es. Habría que ver si estos acuerdos con la OEA, habría que ver si estos acuerdos con los sectores políticos, gremiales, religiosos y económicos, que tienen que obligadamente ser tomados en cuenta, allanamos el camino para ir preparando las condiciones inmediatas, después de estos acuerdos, de ir estructurando un nuevo Consejo Supremo Electoral. Ya hubo una muestra que se fue y renunció el doctor Roberto Rivas. Habría que ver si a lo más inmediatamente posible se despeje el camino en el Consejo Supremo Electoral, se reúnen
los actores políticos se ratifiquen en la Asamblea con lo que usted planteaba del orden institucional, el instrumento nacional, y en un consenso se eligen 7 magistrados más su suplente y se echa a andar un nuevo proceso electoral. Las leyes, la reforma, la estructuración, la ley marco, pues dejen a nosotros los constitucionalistas, pues, y se las planteamos. Aquí hay varios constitucionalistas que en base a la Constitución misma le decimos si se puede hacer. Ya se ha hecho, no es que se va a inventar, ya se ha hecho en Nicaragua. Ya se logró en el 89, 90 hacer, y sí creo que es necesario un adelanto de elecciones. La situación del país pasa por un adelanto de las elecciones, pero no pasa por un cambio brusco, ni como planteabas muy acertadamente vos, de una refundación del Estado sin legitimidad. Si querés refundar el Estado, andate a elecciones, vámonos a elecciones, vámonos los socialcristianos, váyanse los liberales, váyanse el FCLN, váyanse los conservadores, el que gane las elecciones, si ganamos los socialcristianos, los liberales, los CEPOREL, etcétera, con otras fuerzas políticas, refundar el Estado. ¿Qué planteas para refundar el Estado? O reformar la Constitución o llamar a una asamblea constituyente. Esa es otra cosa que se puede hacer perfectamente. Pero en un diálogo es difícil que refundes el Estado. En un diálogo puedes surtir los objetivos para no engañar al pueblo. Vamos a adelantar las elecciones y vamos a establecer nuevas reglas del juego en el nuevo gobierno que venga. Es decir, una agenda prácticamente en 2 puntos. ¿Cómo adelantar las elecciones? ¿Con qué mecanismos limpios? ¿Y qué vamos a hacer después? Sí, y previo o paralelo, no previo a eso, la CED trabajando en la justicia de las personas que fueron asesinadas. Eso tendría que ser, como dicen los estudiantes, una condición sine qua non. Sí, exactamente. Muy acertado lo que estás diciendo, Hurtado. Es que no, si eso no se da, no se va a calmar los ánimos en este país. Y hay que ser objetivos, serios, se recupera la legitimidad. Sí, y generosos con nuestro país. No puede haber generosidad si no hay justicia en los asesinados. No puede. ¿Y cuáles riesgos implicaría? Porque yo he estado pensando junto con otros amigos y otras redes de gente, esa necesidad de cambio, pero tenemos o expresamos el temor que este cambio venga a ser tipo lineal. Es decir, hay un debilitamiento de los instrumentos de control democrático que realmente lo traemos desde el 94, no es algo que comenzó ahora. De hecho, vimos que en el 95 Mariano Fiallos Beyanguren, que fue, digamos, que estuvo al frente del único Consejo Supremo Electoral que realmente permitió unas elecciones incuestionadas hasta la fecha y que no van a ser incuestionadas hasta la fecha, ¿no? ¿Cómo o qué es lo que nosotros tendríamos que hacer en ese cambio para garantizar a largo plazo una vida democrática? Sobre esto volveremos en el siguiente segmento. Bienvenidos nuevamente al cuarto y último segmento de la edición de hoy, 5 de junio de Adelante Nicaragua. Tenemos una agenda pendiente en materia de seguridad democrática. Creo que la crisis actual demuestra de que nuestros instrumentos de seguridad democrática han sido parcialmente desmontados y lo que ha quedado no ha sido suficiente. ¿Cuáles podrían ser los elementos más importantes que nosotros tendríamos que considerar en ese nuevo gobierno, en ese nuevo escenario que venga a formarse, o esa nueva agenda que habrá que reconstruir de seguridad democrática? Sí, 3 elementos fundamentales. Uno, el establecimiento, diría yo, irreversible de procesos democráticos legítimos, la primera. Y esto va a comenzar con la elección que venga, muy parecida a la de los 90 y con más proyección inclusive, porque va a venir a ser vigilada y, querramos o no, también supervisada y observada. Eso, querramos o no, va a ser así. Segundo,
que tiene que haber un proceso de justicialización, la justicia social, la justicia política y fundamentalmente la justicia a la familia en un proceso de reparación con estas últimas víctimas. Eso tiene, ningún gobierno puede hablar de seguridad democrática si no va a haber reparación en las víctimas, todas las víctimas, ¿oíste? No hablemos de las víctimas afectadas, sí y solo sí, de los sectores de la oposición. Vamos a hablar de las víctimas de militares también, de los militares muertos y sus familiares. Vamos a hablar de todo. Entonces, esto tiene que ser parte, y otra de las cosas es, necesitamos, en el marco de la seguridad democrática, una recomposición integral de la Policía Nacional. No podemos hablar de seguridad democrática, no podríamos hablar de un nuevo gobierno si no hay una recomposición de la Policía Nacional y una nueva ley de Policía Nacional. Y esto no pasa por ningún túnel, ni carril, ni pista de revanchismo. Porque si pasa por un túnel, carril o pista de revanchismo, prácticamente estás haciendo algo fallido. El próximo conflicto. Sí, sí, esto es algo integral, juzgar a los que cometieron los crímenes, buscar una institucionalización, rescatar y crear las condiciones para una Policía Nacional integral sin dejar desde ningún punto de vista los aspectos positivos. Y te voy a hablar de un aspecto balanceado. Por un lado, de represión en Masaya y 5 muertos del pueblo noble y heroico de Masaya, pero por otro lado vas a ver en Jinotega que la policía está marchando al lado del pueblo y lo está dejando marchar y más bien está, diría yo, cuidando las marchas en Jinotega. No lo estoy inventando. Entonces, tenemos aspectos que lamentar y tenemos aspectos en estas circunstancias duras para nuestro país y dramáticas, pero tenemos un espacio para aplaudir, que es el caso que está sucediendo en Jinotega. Entonces, no solo en Jinotega, también hay otros fenómenos en otros municipios, pero también hay fenómenos dramáticos, difíciles, que tenemos que deplorar, que son las personas que han muerto de parte del pueblo que ha entregado el noble pueblo de Masaya. Una última pregunta. ¿Dónde quedan en esto los partidos políticos que han parecido jugadores famélicos? Van a tener, ahí te dejo yo que voy a retomar, por eso te decía al principio que aprendo mucho de vos, que plantearon el diálogo, refundar el país en las demandas y no funcionó. Pero sí, para los partidos políticos es la obligación de ir creando la pauta para ir paso a paso a refundar un nuevo país. Y ahí tienen que haber posiciones de partidos centristas. Aquí no puede venir a los radicalismos. Aquí va a jugar un factor muy importante las posiciones socialdemócratas, las posiciones socialcristianas, los partidos progresistas. Van a jugar un papel muy fundamental. Recordemos que hay una juventud en este país que ha despertado. Y estas jóvenes, estas muchachas, estos muchachos van a tirar su mirada a partidos progresistas. Que han despertado y nos han despertado. Sí, y además hay ofertas progresistas que no están desde ahorita. Hay posiciones que los jóvenes van a abrazar de partidos que sí están hablando de justicia social, de bien común, de desarrollo humano. La juventud siempre va a seguir hablando de eso, pero con partidos que ellos mismos compongan y que ellos mismos se integren donde ellos sean beligerantes. Eso lo vamos a ver. Vamos a tener que modernizar todo el país. Sí, los partidos políticos van a tener que darle espacio para esa acción política a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Y beligerantes. O sea, vamos a ver una asamblea nacional de muchos jóvenes en el próximo periodo, que es un periodo inmediato, a mi modo de ver. Bueno, amigos y amigas televidentes, así llegamos al final de la edición del día de hoy de Adelante Nicaragua, con un corazón pesado y triste, pero lleno de esperanzas con oportunidades y salidas. Tanto hoy como el día de ayer hemos visto que la responsabilidad está en nosotros y que esas responsabilidades demandan una nueva cultura que aún llena de dolor, aún llena de tristeza,
llama a un diálogo, a una reconciliación de una comunidad nicaragüense. Gracias, doctor. Nos vemos a la orden.